a La Respuesta en la frecuencia universitaria de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, el 102.3 de FM. En la conducción, su servidora, Gloria Guadalupe Romero Mártir, quien les desea que estén pasando una excelente tarde, que goce de salud, de prosperidad, de felicidad y un agradecimiento especial por continuar escuchando en la frecuencia universitaria. Bienvenido, bienvenida, permanezca con nosotros si así lo desea. Hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, hablaremos sobre la nueva Ley General de Aguas. Esta fue publicada el 11 de diciembre de 2025 y con esa publicación se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones también a la Ley de Aguas Nacionales, esta reglamentaria del artículo 27 constitucional, para transformar el marco jurídico del agua en el país. Pues hoy conoceremos y hablaremos con nuestra experta invitada, experta en el tema, pues estas reglas que se dan precisamente para acceder al uso de este recurso tan importante y cada día más escaso. Entonces, también es para tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el agua, de preservarla y sobre todo de, pues, no hacer un mal uso de ella, que esto es lo más preocupante. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de esta nueva ley que contiene además lineamientos enfocados al acceso, la disposición y el saneamiento para consumo personal y doméstico. Y pues sin más, le invito a comunicarse con nosotros a través de las vías siguientes. Vía telefónica a través de los teléfonos 317-38, 250-31 y 317-38, 265-32. En WhatsApp a través del 317-121-2325. Vía internet en udgtv.com, /radio UDG, /Autlán. En Facebook a través de Radio Universidad Autlán 102.3 FM y en X e Instagram a través de @Radio UDG Autlán. Este programa es posible gracias a la participación de todo un equipo encabezado por Elia Macías en la subdirección regional, en la producción a Silvestre Canil e Imanol Martínez, en la operación técnica a Aldair Arechiga y sin más, comenzamos. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Ana Patricia Torres Sandoval, abogada, profesora del Departamento de Estudios Jurídicos. Ella es maestra en Derecho, es la primera vez que la tenemos aquí con nosotros en el programa, lo cual es un gran honor, sobre todo por el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Ella está estudiando, es doctorante en CUSUR, sobre el doctorado en Derechos Humanos. También colabora, pues su experiencia es muy grande en materia agraria. También colabora en una empresa rural litigante, como litigante, y es miembro del Colegio de Abogados Agrarios en el país. En el estado, perdón, ya me corrigió, en el estado. Por lo cual, pues le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto estar con usted platicando sobre este tema tan importante. Sí, doctora, muchas gracias por la invitación. Primero, agradecer a Radio Universidad de Guadalajara, a usted por la invitación que me hace y saludo cordialmente pues a todo el auditorio que nos escucha, pues para hablar de este tema que tenemos que analizar, ¿no? Que tenemos que reflexionar y sobre todo crear conciencia sobre este uso racional y consciente del agua y que tenemos que atender, ¿verdad? Así es, que eso es precisamente de lo que estaremos abordando el día de hoy por este enfoque que tiene la Ley General de Aguas sobre el derecho humano y su interdependencia con otros derechos, que eso es parte de lo que hoy vamos a estar platicando. Entonces, pues bienvenida. Aquí gracias, vamos doctora. a escuchar nuestra cápsula de introducción y continuamos. La nueva Ley General de Aguas, publicada el 11 de diciembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación, es reglamentaria del artículo 4, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es regular el derecho humano al agua y el saneamiento, estableciendo bases para garantizar el acceso, disposición y saneamiento en condiciones de equidad, suficiencia, salubridad y sustentabilidad. Estructurar la coordinación intergubernamental para asegurar su cumplimiento mediante políticas públicas entre los tres órdenes de gobierno,
Federación, entidades federativas y municipios, ya que el acceso efectivo al agua no depende únicamente del régimen de propiedad o concesión, sino de la capacidad institucional para asegurar la prestación continua, suficiente y salubre de los servicios de agua potable y saneamiento. Estamos de regreso, como escuchamos, este tema tan importante, y yo creo que era necesario, maestra Patti, que esto se regulara. O sea, no nada más el hecho de cómo se proporciona, sino el uso de la misma. Y ahí, pues sí sería importante que nos platicara cuál es el objeto de regulación de esta ley, que es relativamente nueva. Está recién publicada en el Diario Oficial de la Federación, como escuchamos en la cápsula, y pues, ¿a qué va? Sí, doctora, pues vamos a partir de la idea de que, bueno, a partir del 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, la Constitución en el artículo 1 establece la obligación que tienen los estados de prevenir, sancionar, reparar, en materia de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos del artículo 4 constitucional, se establece claramente este derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, es decir, ya lo teníamos constitucionalmente regulado, pero faltaba sentar las bases, las reglas. ¿Cómo vamos a garantizar este derecho humano? Entonces, es aquí donde justamente la Ley General de Aguas es la norma reglamentaria de este artículo 4, donde su objeto es definir y garantizar ese derecho, estableciendo bases, apoyos, modalidades y dándole a cada nivel de gobierno la responsabilidad, pero también compartiendo la idea de que como sociedad también podemos participar en estas decisiones y donde el Estado tiene que garantizar este derecho humano. Que yo creo que eso es lo que hacía falta, porque sí sabemos, de hecho en el artículo 4 ahí teníamos el derecho humano, vaya, sí, pero no especificaba cuáles eran esos mecanismos sobre los cuales se tenía que garantizar. Yo creo que ahora esto que acaba de decir usted con relación a las autoridades, pues los obliga, una, a tomar medidas, dos, a participar en el contexto, pues, conjuntamente con la sociedad, para tener un acceso equilibrado, un acceso equitativo, porque ahí es donde tenemos problemas, como unos mucho y otros poco. Así es, y hay algo importante que señalar aquí porque regula el ejercicio del derecho al agua, es decir, promover el uso sustentable y la participación coordinada de los distintos órganos de gobierno, ¿sí? Y también en conjunto con la sociedad. Así es, y eso pues nos deja también a nosotros una gran tarea, empezando por cuidarla, empezando por hacer un uso pues responsable de este recurso tan importante y tan vital. Así es. Porque de otra manera, pues, ¿cómo vivimos? Y también mencionar, pues, que el derecho humano al agua tenemos que pensarlo de manera, hay muchos elementos que se combinan. Entre ellos, en el artículo 4 también establece el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar ese derecho humano al agua, pero también respetando todos estos recursos naturales, cuidando el planeta, asegurando un uso sustentable de este recurso, de este vital recurso? Y sabemos también, por ejemplo, que aquí en la región, pues cada día se ha estado haciendo más profundo el pozo para obtener agua, lo cual pues también es una problemática en conjunto. Y que también entran en disputa después los municipios o las localidades de a ver quién hace el uso responsable, cómo vamos a medir a qué municipio tiene esa necesidad mayor, el sector agrícola, el sector, en las viviendas, cómo vamos a racionar el agua. Y entonces la Ley General de Aguas pone estas reglas, sienta las bases para disponer de este recurso vital. Y eso, claro que es lo más importante que podemos tener. Y vamos a seguir platicando de este tema, pero vamos a nuestro corte de estación y regresamos.
materializa el derecho humano al agua. De esta forma, la Ley General incorpora un enfoque garantista con principios rectores vinculados con derechos humanos como equidad, sustentabilidad, progresividad, pro persona, no discriminación, enfoque intergeneracional, participación social y perspectiva de grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, reconoce la interdependencia del derecho del agua con otros derechos fundamentales, tales como la salud, la vivienda adecuada y un medio ambiente sano. Estamos de regreso en Derecho a la Respuesta, platicando de la Ley General, la nueva Ley General de Aguas, con la maestra Patti Torres, que pues además quiero hacer el agradecimiento a nuestra producción por la música que nos tiene ad hoc. En la primera canción escuchamos a Bomba Estéreo con Agua y en esta última escuchamos a Jarabe de Palo con Agua. Los temas pues ad hoc con lo que estamos hablando y ahí creo que nos hizo falta un poquito abordar sobre este artículo 4 que estamos comentando y esto que escuchamos en la cápsula, esa relación entre derechos humanos y el propósito que se tiene. Entonces, aquí el enfoque que tiene, los bienes que se garantizan con esta ley y el enfoque que le da a los derechos humanos. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, maestra? Sí, pues justamente el artículo 4 de la Constitución sí reconoce expresamente pues el agua, pero dice en qué condiciones, dice agua potable, el saneamiento y también garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces son derechos esenciales de toda persona y esta Ley General de Aguas pues viene a garantizar ese derecho, ese acceso, disposición, saneamiento del agua para consumo. Ojo, aquí es importante señalar que le da esta prioridad al consumo personal y doméstico. Primero tenemos que cubrir, el Estado tiene que cubrir esta necesidad básica que es para el consumo personal y doméstico, porque de ahí se garantizan otros derechos. Por ejemplo, el derecho humano a la salud. Uh-huh. ¿Cuántas personas utilizan el agua potable para actividades domésticas? Creo que todo lo hacemos. Sí. Y entonces, si no tenemos condiciones salubres, o sea, que el agua esté debidamente tratada, uh-huh, pues entonces es un foco de enfermedades para las personas. Entonces estamos vulnerando este derecho a la salud. También el derecho a la vivienda, porque para las necesidades básicas, por ejemplo, de higiene y demás, porque estoy hablando primero en materia alimentaria, uh-huh, pero también en materia pues del uso personal, para bañarse, y la higiene, el lavado de los utensilios domésticos. Sí. También necesitamos que el agua se encuentre en las óptimas condiciones. Entonces, aquí lo que se busca es que ese consumo personal y doméstico tenga esa garantía de que tengamos un agua en óptimas condiciones. Y sobre todo que esto va a nuestra salud, o sea, no podemos hablar si no hay un saneamiento, si no hay un tratamiento específico para el agua, pues esto repercute en la salud pública. Así es. Y cuántas veces no hemos visto o hemos sabido de guerras incluso que se dan a través de ese consumo o enfermedades que se transmiten a través del agua, sí, como lo hemos visto tal vez en alguna película o alguien nos haya tocado una experiencia en ese sentido. Entonces, esta ley incorpora ese enfoque de los derechos humanos porque debe de ser integral, ¿no, maestra? O sea, todo, tanto el agua como todo lo que rodea al ser humano para que su existencia efectivamente esté dentro de estas condiciones, ¿verdad? Así es, y conectándolo con lo que comenta, uh-huh, pues ya lo mencionábamos anteriormente, no solamente es el derecho humano al agua, sino también se vincula con este derecho humano a un ambiente sano.
¿sí? O sea, ¿cómo vamos a explotar este recurso pero sin afectar los ríos, sin afectar la disposición del agua? Es decir, ese derecho humano que también tenemos a un medio ambiente sano y que debe prevalecer también como derecho humano. Incluso aquí, bueno, sería como la base considerando las políticas públicas. Yo creo que deberían de ser pues un poquito más, lo vamos a hablar de eso, pero tendrían que ser un poquito más estrictas en quienes aprovechan este recurso, ¿verdad? Y cómo se proporciona, pues no es lo mismo una empresa que hace uso de una cantidad superior de agua a quien pues para su vida cotidiana requiere una cantidad menor, ¿no? O sea, Sí. y yo creo que debe de haber equidad. Y actualmente es importante señalar que la ley trata el agua como bien público y ahora lo que se busca es garantizarlo como un derecho fundamental, ¿sí? Pone al centro los derechos humanos y busca garantizarlo. Así es, y que esto es pues la parte medular de esta ley, que a mi juicio, ¿verdad? Sí. Y maestra, la ley menciona algunos conceptos en su artículo 4. A su juicio, ¿cuáles son de relevancia para comprender y por qué? O sea, este gran vocabulario que nos menciona este artículo, pues habla de muchas pues expresiones, palabras que son tomadas por la misma ley. ¿Alguna le ha llamado la atención? Sí, y creo que aquí es un reto importante que tendrán las autoridades porque principalmente menciona para uso personal y doméstico en forma suficiente. Pero bien, ¿quién va a determinar cuánto es suficiente para el consumo? ¿Cuáles son las reglas que van a definir cuánta cantidad de agua se va a otorgar por familia o para qué necesidades se tienen que cubrir? También habla de condiciones salubres, ya lo comentábamos, que se encuentren en las mejores condiciones para poder utilizarla dentro del entorno familiar y demás. Aceptable y asequible son los conceptos que menciona. Nos habla también de otro concepto que define la gestión del agua, es decir, un proceso coordinado ya no nada más como autoridad municipal, sino que entran elementos como la federación, el estado, el municipio, quién va a decidir, es decir, quién va a poner las políticas públicas, cómo se van a organizar estos tres entes de gobierno para garantizar esta gestión del agua. También se menciona algo importantísimo y creo que lo hemos venido trabajando a través del tiempo, pero no ha sido suficiente, la cultura del agua. Exacto, a eso le iba a comentar. Sí, en la cultura del agua, que es el conjunto de conocimientos, valores, para crear conciencia en las personas del uso razonable. Yo creo que ahí está el punto focal. Nosotros somos quienes utilizamos el agua, pero también debemos cuidarla y debemos de tener precisamente esa cultura, ¿no? Esas acciones que vayan enfocadas a lograr que sea accesible y que además tengamos todos ese uso, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar lo complicado, ¿no? Sí, es algo que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. He recordado campañas pues del cuidado del agua, sin embargo vemos que no ha sido suficiente, entonces tenemos que trabajar mucho en conjunto. Creo que como parte académicos tenemos que hacer conciencia de que el recurso no es inagotable, se puede agotar, más bien dicho, se puede agotar si no hacemos un uso consciente. Entonces, esta cultura habla precisamente de generar conciencia, cómo vamos a utilizar el agua. Sí, y además, otra cuestión relacionada con esta cultura del agua es que, pues, necesitamos nosotros mismos buscar estrategias para poder acceder a ese, por ejemplo, reciclar o utilizar el agua para unas cosas y al mismo tiempo ir guardándola para otras que requieren menos salubridad, pudiéramos decirlo, en cuestiones, por ejemplo, para el baño, o sea, para el inodoro. Pues a lo mejor sí lo que vamos utilizando lo vamos reciclando, vamos guardando esa agua y la vamos utilizando para regar las plantas, o no sé, o sea, hacer precisamente, y ahí está con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y yo creo que ahí tendríamos que participar también conjuntamente con las instituciones, como en el caso de la Semarnat, o sea,
todas esas políticas, llevarlas a hacerlas accesibles también desde el que los niños están en la primaria, hasta uno que ya está pues ya es uno grande y que no sabemos, a veces no tenemos esa conciencia de cuidar el agua. Así es, y vemos todavía personas en la calle regando la banqueta, lavando su cochera, su coche, desperdiciando una cantidad, híjole, exagerada de agua, y decimos, ¿cuánta conciencia nos falta para poder lograr esto, ¿no? Concientizar a las personas, y gran parte del éxito de muchos países, porque justamente de este tema hablábamos en el doctorado hace 15 días, muchos países han tenido éxito porque le dan un doble uso, es decir, ya lo decía usted, el agua, por ejemplo, que utilizamos en el lavabo, que se puede utilizar también para el sanitario, ¿no? Porque pues cumple con la función. Entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan eficientar este recurso. Así ¿sí? es. Y yo creo que ahí es donde vamos a tener que trabajar mucho. En conjunto, toda la sociedad, tenemos un reto grande y tenemos que organizarnos para que esta ley venga a cumplir justamente ese propósito de regular la cantidad suficiente y toda la disposición del agua. Así es. Y pues bueno, yo creo que es un buen comienzo en el sentido de que se puede lograr, pues de hecho la autoridad va a tener que hacer todo lo posible porque esto sea efectivo, ¿verdad? Que se dé. Y precisamente a propósito de lo que ya comentábamos, yo tenía la pregunta de la gestión del agua. ¿A qué se refería la ley con eso? Sí, aquí la gestión del agua, el artículo 4 constitucional lo menciona como un proceso sustentado en principios, políticas, acciones, recursos, es decir, no es solamente un elemento, se tienen que cumplir todos estos elementos y sobre todo responsabilidades de los tres órganos de los tres órdenes de gobierno, mediante el que autoridades, comunidades y usuarios de manera coordinada y participativa promueven el uso sustentable, distribución equitativa y la administración del agua. Así lo establece el artículo 4 justamente. Así es. Entonces, bueno, pues una tarea sin duda enorme para poder lograr que se lleve a cabo. Y que además yo creo que la autoridad también tiene una participación preponderante. Y pues a lo mejor también, no sé, ahí no lo consideré de las sanciones que pudieran tener por estas omisiones, sobre todo. Así es, porque incluso también en la Ley General del Agua señala específicamente que va a obligar a las autoridades a planificar por cuencas hidrológicas. Es decir, si está una cuenca hidrológica, como municipios nos tenemos que poner de acuerdo para la distribución del agua. ¿Sí? Y las obliga y las hace responsables también de esto, que tiene que superar esta era donde antes era geográfico, ¿no? O sea, era por territorio, pero ahora es por disposición de agua. A ver, ¿cuánta tenemos? ¿Cuánta necesitamos? ¿Y cómo la vamos a racionar? Sí, y pues estamos hablando de la Ley General de Aguas, pero vamos a nuestro corte y regresamos. La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de aguas nacionales a partir de la propiedad de la nación, los tipos de agua clasificadas en el párrafo quinto de este artículo son aguas claras o de primer uso. Son aquellas provenientes de fuentes naturales o de almacenamiento artificial que no han sido objeto de uso previo. Aguas del subsuelo.
son las aguas nacionales bajo la superficie terrestre, que incluye agua subterránea contenida en acuíferos. Aguas marinas corresponden a las aguas en zonas marinas mexicanas sujetas a conservación y control de calidad. Aguas residuales son las aguas de composición variada resultante de descargas de uso público urbano, doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario, de plantas de tratamiento, entre otros. Estamos de regreso en Derecho a la Respuesta, platicando con la maestra Ana Patricia Torres Sandoval sobre la Ley General de Aguas. Y por ahí nos quedó pendiente un tema que tiene que ver con cómo asegurar o a través de qué aspectos, qué mecanismos se va a asegurar precisamente ese derecho humano. ¿Qué es lo que nos puede comentar sobre la ley? Sí. Aquí es importante señalar que el artículo 7 de esta ley enumera los elementos que deben asegurarse para garantizar este derecho humano al agua. Entre ellos se listan primero la accesibilidad. ¿Sí? Nos dice que el agua y las instalaciones deben estar físicamente al alcance de todas las personas sin amenazas en su seguridad, en su trayecto y demás. Es decir, tenemos que tener el agua a disposición de las personas. El acceso a la información. Hoy en día las personas tienen derecho a obtener datos claros y transparentes sobre el agua, es decir, su calidad, quién tiene la concesión, cuáles son sus servicios, sus asignaciones. También nos habla de la aceptabilidad, que significa que el agua debe de ser aceptable en sabor, olor y aspecto, y que se tienen que considerar criterios culturales y de género, es decir, respetar los usos y costumbres también, porque muchas veces se utiliza dentro de la cultura y lo habla la ley, por lo tanto tiene que ser aceptable las condiciones del agua. Y yo creo que ahí va a ser uno de los puntos también importantes a solucionar, porque hemos visto que aunque es un agua potable, en ocasiones dependiendo del lugar donde estemos y además si es una gran ciudad, pues sus condiciones son muy pues de dudosa aceptación, ¿verdad? O sea, no el olor, el color, o sea, son cuestiones que yo creo que van a tener que mejorarse. Sí, claro. También habla sobre un elemento importante que es la asequibilidad, es decir, tiene que ser accesible el costo del consumo que pagamos por el servicio del agua. Los costos del servicio no pueden comprometer otros derechos ni representar una carga desproporcionada. Hoy en día sabemos que los cortes al suministro pues están limitados porque no podemos quitarle este acceso al mínimo vital, o sea, lo que necesita la persona. Entonces, de manera asequible debe ser económicamente accesible, sin que comprometa obviamente estos otros derechos. O que se esté ligando a que si no pagas el agua no te vamos a dar otro servicio, ¿no? Así es. Eso, pero también aquí hay que ver ahorita, bueno, yo estoy sorprendida porque las multas que tienen por no pagar son muy altas. Así es. Y que los gastos de ejecución, o sea, todo eso se convierte en una carga para una familia en este sentido. Si hablamos de la ley, pues la ley dice que se debe de garantizar independientemente de que pues el costo que debas de pagar pues sea, eso es independiente, vaya, porque garantizándote el derecho. Así es, no, y para esto, ¿cómo lo soluciona?
pues menciona la propia ley que las autoridades, en este caso municipales, tendrán la facultad de poder crear convenios con las familias, con la persona que tenga que pagar este servicio, para que puedan cubrirlos sin comprometer otras necesidades básicas. Pues yo creo que también ahí va a ser toda una cultura. Sí. Y toda una estrategia de los, sobre todo los municipios que son los que captan pues este recurso a través del agua potable, pues me refiero. Porque también la ley pone estos lineamientos claros y le dice a la autoridad municipal qué es lo que le corresponde al Estado y a la Federación en cada uno en sus diferentes competencias. Así es. Sí, también nos habla de la calidad. El agua debe estar libre de contaminantes, cumpliendo con normas oficiales, pero aquí hay algo claro y es un reto que tienen también a futuro, es que se tienen que crear leyes reglamentarias. A ver, ¿cuál es la norma oficial que vamos a seguir para dar cumplimiento a esta calidad de agua? ¿Sí? Entonces se tiene que armonizar la ley para que una vaya cumpliendo con la otra. Entonces estaremos hablando que todavía no tenemos en sí el 100% de estos mecanismos para poder lograrlo. Sí, estamos en la construcción, todavía se está en la construcción de esto, ¿sí? Y por último, nos habla de la disponibilidad, es decir, debe haber cantidad suficiente, continua y también equitativa del agua para sustentar la vida humana, ¿sí? Sí, pues muy importantes estos mecanismos para asegurar precisamente ese acceso al agua. Sí. Pues creo que todavía falta mucho por hacer en este rubro, sin embargo, pues me parece que estamos avanzando mucho a través de esta ley. Y maestra Pati, pues ya que hablábamos precisamente de la función de la autoridad municipal, ¿qué autoridades participan y cuál es el rol que juegan dentro de este contexto de la ley, que es lo que estamos abordando el día de hoy? Sí, aquí también la ley hace un señalamiento y dice que esta implementación tiene que ser multinivel, ¿sí? Por ejemplo, a nivel federal intervienen principalmente la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, que es la Semarnat, y la Conagua, y ellos van a formular y conducir las políticas públicas que se van a aplicar en materia hídrica, ¿sí? Ahora, a nivel estatal, cada entidad federativa van a ser las responsables de formular, conducir y evaluar la política hídrica y cuáles se van a aplicar y cómo se van a aplicar en el Estado. Pero a nivel municipal, las alcaldías van a tener la función de la prestación de servicios, ya como tal el último alcance que tiene la prestación de servicios locales, ¿sí? Según el artículo 28 de esta ley, dice que le corresponde garantizar la prestación de los servicios públicos del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales como un derecho humano. Entonces ya las autoridades municipales tendrán también que autorizar recursos para establecer, pues no sé, a lo mejor una planta de tratamiento de aguas, todas las condiciones que sean necesarias para alcanzar este recurso con las condiciones ya anteriormente descritas. Pues una labor muy importante, sobre todo muy grande en el sentido de que ya lo llevaba, o sea, los municipios sabemos que son los que operan estos organismos de agua potable, pero yo creo que ahora van a ejecutar las políticas, ¿no? O sea, a través de la Federación y del Estado, y lo van a trasladar al servicio que proporcionan. Pues y también, ojo, también aquí dentro de estas facultades que tiene, también reconoce a otros sujetos. Y entonces aquí menciona los organismos operadores de agua, que son entes municipales con personalidad jurídica encargados de operar los sistemas de agua y drenaje, ¿sí? Entonces entrarán otros organismos que puedan contribuir para el cumplimiento de esta ley. Sí, como pues ya existen algunos, ¿no? Ya existe, la mayoría de los municipios tienen, pero a mí me queda la duda ahí si se abrirá hacia cualquier persona o cualquier organismo que pudiera llevar el otorgamiento de este servicio. Sí, de hecho sí lo menciona la ley porque dice que debe de contratar los servicios necesarios para dar cumplimiento a ello. Ah, ok, entonces pues bueno, ahí está otra de las partes importantes. Nosotros como comunidad, ¿qué papel jugaríamos ahí, verdad? O sea, cuidar el agua, a tener responsabilidad en ese sentido. Ok, bueno,
La ley habla de saneamiento. ¿Qué significa eso? Porque ya hemos escuchado que esa es parte medular también de la ley. Así es. Cuando hablamos de saneamiento, la ley establece que es parte esencial de este vital derecho. Se define como, y la define en la ley como el proceso de eliminación higiénica de excretas y aguas residuales, que incluye la prevención, el aislamiento y la eliminación de contaminantes para mitigar los riesgos ambientales. Entonces aquí la ley tiene que incorporar el saneamiento en todos sus niveles. Por ejemplo, exige que las normas oficiales y las disposiciones técnicas locales establezcan regulaciones. Uh-huh. Ese es el reto que tiene para actualizarlas y garantizar este derecho. También obliga a que los municipios cuenten con sistemas de alcantarillado eficientes, drenaje pluvial, tratamiento adecuados al contexto local, y por último estipula que Conagua y los órganos de cuenca también deben impulsar acciones que vayan encaminadas a incrementar progresivamente la cultura de drenaje, saneamiento y demás. Hemos visto muchas colonias en las cuales pues las fugas de agua que se van directamente al drenaje, que perdemos ahí litros y litros de agua. Yo creo que eso también le va a orillar a cuidarla, ¿no? O tener estos sistemas más efectivos. Sí. Y con medidas más efectivas para prevenir este tipo de fugas, que la tubería esté en buenas condiciones. Sí. O sea, todo aquello que vaya enfocado a eso. Sí, y darle el tratamiento al agua que corresponde. Es decir, por ejemplo, el drenaje pluvial. Sí, muchas veces las personas descargan justamente al drenaje o conectan las aguas pluviales, se mezclan. Hay una falta cultura también por parte de los constructores de ordenar también cómo vamos a darle tratamiento a esta agua, ver esta agua para dónde va, cuál va a ser su último destino, uh-huh. Y así consecutivamente. Pues muy interesante. Esto es, yo creo que la base de pues una disposición equitativa, como lo señala la propia ley. Y muchas veces se ven, por ejemplo, cuando no hay este ordenamiento, vemos como en las casas, cuando llueve mucho, el drenaje sale, ¿no? Uh-huh, el drenaje sale en las casas, entonces también esto representa un riesgo para las familias, porque no se le da el tratamiento y el seguimiento adecuado de dónde debe ir cada una de las... Y yo creo que también ahí está la conciencia de nosotros, maestra, porque ¿cuántas veces hemos visto que alguna inundación es causada por la basura uh-huh. que nosotros mismos dejamos? Y eso pues es fundamental. Las alcantarillas se tapan y provocan ese tipo de fenómenos como lo estamos viendo, que se desborde. Ahí también nosotros somos responsables. Claro. Y parece que últimamente no hacemos conciencia de ello. Pues vamos a continuar con este último bloque que tenemos de nuestro programa, platicando sobre la Ley General de Aguas, pero vamos a nuestro último corte y regresamos.
una lógica complementaria. La Ley General de Agua fija el marco constitucional, los principios y las obligaciones estatales para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. En tanto, la Ley de Aguas Nacionales opera como el instrumento administrativo que permite materializar, ordenar y supervisar el aprovechamiento del agua como recurso de dominio público federal, así como regular el régimen jurídico de las aguas nacionales, incluyendo su administración, aprovechamiento, control, concesión, asignación, preservación y vigilancia. En conjunto, ambas constituyen un sistema normativo que busca equilibrar la garantía del derecho humano, la sostenibilidad del recurso y la gobernanza institucional del agua. Now you say you're lonely. You cry the whole night through. Well, you can cry. Estamos de regreso en Derecho a la Respuesta, platicando sobre la Ley General de Aguas, esta ley nueva, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación y que, pues, como nos hemos dado cuenta, todavía tiene, pues, algunas cuestiones que deben precisarse, aclararse y sobre todo las normas complementarias que son lo que nos va a ocupar, yo creo que, o les va a ocupar a los que tienen esa función en estos días, en estos meses que vienen. Maestra, en el caso de lo que estábamos comentando de la cultura del agua, ¿algo que se nos haya pasado por ahí? Bueno, cuando la ley habla sobre justamente la cultura del agua, lo enumera en el artículo 36, donde ordena a las autoridades, ya es un ordenamiento, un llamamiento a las autoridades a promover el uso responsable, promover la educación orientada a valorar el agua como sustento de la vida, ¿sí? Así lo define la ley. También invita a dimensionar sobre este ciclo natural del agua, reconocer el papel de la sociedad en la gestión del agua, fomentar la participación ciudadana, es decir, involucrarse en la toma de decisiones. No nada más es como autoridad, yo voy a promover el uso responsable, sino que también te voy a integrar a ti como sociedad para que participes en esta ciudad, en estas decisiones y que juntos se pueda crear esta cultura del agua. A eso es a lo que se refiere. Excelente. En cuestiones precisamente de de la participación de la comunidad, que más o menos hemos mencionado cómo involucrarnos, ¿verdad? Pero la ley, ¿qué menciona en ese sentido? ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana a los cuales podemos nosotros también incorporarnos, por ejemplo, involucrarnos? Claro, dice que esta participación ciudadana busca crear conciencia colectiva sobre la importancia del agua, su ahorro, tratamiento y protección de las fuentes, para que el propio ciudadano actúe de manera responsable, ¿sí? Y esta participación puede ser desde las cuencas, desde los municipios, desde las escuelas, las familias. Esta participación debe de ser activa, donde participe, toda la sociedad y se involucre en esta cultura. Y ahí haría falta también, yo creo que más campañas de concientización. Ajá, exacto, de concientización para que nosotros pues podamos involucrarnos en el cuidado. Así es, y yo lanzaría esta pregunta, digo, a todos los que nos escuchan, ¿qué estamos haciendo nosotros de manera responsable educando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos diciendo sobre este valor? Porque eso es crear una conciencia colectiva. A partir de las edades más pequeñas, empezar a inculcarles el uso responsable del agua,
¿sí? Y de ahí en adelante, o sea, todos como sociedad participar en ello. Yo creo que sí funciona en las escuelas, por ejemplo, con los menores, Sí. que yo creo que son los principales promotores de que cuiden los recursos. Así es. El problema es que ya cuando crecemos, pues como que ya se nos va olvidando y dadas las necesidades, los vamos utilizando de forma irresponsable. Sí, aquí voy a hacer un paréntesis. En una ocasión leí algo que decía, ¿quieres educar a un adulto? Educa a su hijo y el hijo va a educar al adulto, porque luego son ellos quienes nos señalan, mamá, me dijiste que esto no se debe de hacer y no lo hago. Entonces, como que sí, también los niños crean esa conciencia y lo hacen, pero luego como adultos caemos de manera repetitiva en estas acciones y pues una cosa es lo que les enseñamos a través de la palabra, pero con acciones a veces nos quedamos cortos. Entonces la invitación es a crear conciencia entre todos como ciudadanía, participar en estas decisiones, en esta cultura y hacer un uso responsable. Sí, yo creo que ahí está la clave de todo lo que se ventila pues en esta ley, sobre todo como parte de lo que el Estado está obligado a garantizarnos, pero también de nosotros, ¿verdad? Como sociedad, cuidar ese recurso y hacer un uso responsable de él, como ya lo hemos, que reiteremos sobre esa responsabilidad, pero yo creo que ahí está la clave. Claro. De esta condición. Claro, la ley contempla muchas más cuestiones de las cuales, pues yo creo que en lo subsecuente, en algún programa, pues abordaremos sobre todo las sanciones, ¿verdad? Lo que implica, de acuerdo a la ley, con qué se va a castigar a la persona que no cumpla con esto, a la autoridad que no haga. Porque yo creo que también, pues no sé si no alcancen los recursos públicos para poderle invertir en cierta manera en toda esta infraestructura necesaria para que el agua llegue y tenga un óptimo destino. Así es, y hay que aclarar algo que luego crea confusión entre las personas, ¿no? Esta Ley General de Aguas no viene a cambiar no viene a suplir una ley, simplemente viene a garantizar ese derecho humano al agua. ¿Sí? Es lo que se busca, sacar el agua de esta creencia que se tenía que las personas que tenían, por ejemplo, estas concesiones podían lucrar de alguna manera con el agua. Ahora buscar a quién le vamos a garantizar este derecho. A ver, hay grandes empresas, por ejemplo, que acaparan grandes cantidades de agua. Entonces, esta ley busca tomar decisiones de decir, ok, ¿cuánto va a tener a disposición esta empresa? Pero primero vamos a garantizar el mínimo vital, ¿no? Para las personas. ¿Cuánto requieren estas familias, esta comunidad, para primero cumplir con esa obligación que tenemos de garantizar este derecho humano? Y se han visto o hemos platicado o escuchado empresas importantes que tienen un uso irracional del agua. Y ahí yo creo que también eso, pues independientemente de que la empresa pues genera empleos y todo lo que trae consigo, pues ahí está precisamente esta aplicación. La cápsula que escuchamos la penúltima, que hablaba de la Ley de Aguas Nacionales, precisamente ahorita las dos están vigentes. O sea, la Ley General de Aguas no vino a desaparecer la Ley de Aguas Nacionales, nada más que una es reglamentaria del 27 constitucional y la otra es del 4. La ley general, la nueva, trata, ya lo vimos, como un derecho humano, y la otra es cuáles son las aguas propiedad de la nación y cómo se le concesionan a los particulares, ¿verdad? Eso quiero hacer énfasis, por eso establecimos esas cápsulas, maestra, para que no se piense que están desarticuladas. Así es. En realidad, ambas tienen ese propósito. Sí. Y eso es también tomar conciencia de nuestras autoridades sobre las necesidades actuales. Así es. Y justamente, partiendo de esta idea, esos son los retos que vienen, ¿no? Se busca que, primero, la armonización de las leyes locales. Ya tenemos estas leyes reglamentarias, pero van a venir más, porque obviamente los municipios tienen que adaptarse a estas nuevas disposiciones y ver cómo van a cumplir con esta obligación de garantizar el derecho humano. También muchas leyes estatales deben incorporar definiciones como el mínimo vital.
a ver, en sus legislaciones, cuál va a ser ese mínimo vital. También principios de asequibilidad, perspectiva de género. Es decir, cuando hablamos en materia de derechos humanos, tenemos que entrarle al tema y de verdad garantizar los derechos humanos que están interrelacionados con este derecho humano al agua. Otro de los retos importantes que se viene es que, por ejemplo, los estados tienen 180 días desde que entró en vigor esta ley, es decir, tienen hasta mayo del 2026 para adecuar todas las legislaciones y reglamentos necesarios para el cumplimiento. También se requiere asignar recursos presupuestales, o sea, ya viene la parte de su aplicación. Uh-huh. Ya tenemos esta ley, ahora, ¿cómo la vamos a hacer realidad? ¿Cómo vamos a crear estas políticas que nos permitan garantizarlo? Así es. Pues muy interesante, muy relevante este tema. Yo creo que vamos a seguir hablando de él en próximos programas, maestra, si nos lo permite. Pero bueno, por hoy ya estamos cerrando nuestro programa, se nos fue el tiempo muy rápido y pues no me queda más de que agradecerle su participación. Es un gusto estar aquí con usted, sobre todo porque estos temas también a veces resultan un poquito complicados, confusos, y yo creo que ojalá que a nuestra ciudadanía le haya quedado al menos pues esa semillita de investigar sobre lo que implica esta ley. Pues, maestra, muchas gracias. No, gracias a usted, doctora, por la invitación a Radio Universidad de Guadalajara, a todos sus radioescuchas, y pues que también de esto quede esa idea de que tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad. Así es. Crear cultura, crear conocimiento y a partir de ello garantizar este derecho humano al agua. Muchas gracias. Pues gracias. No me queda más de que agradecer en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canila y Manuel Martínez, en la operación técnica a Aldair Arechiga, y se despide Gloria Guadalupe Romero Mártir. Los espero en la siguiente emisión de Derecho a la Respuesta. Muchas gracias.